En las últimas semanas, las redes sociales, los portales de noticias y los grupos de WhatsApp en Roraima se llenaron de imágenes impactantes. Operativos policiales, vehículos interceptados, migrantes rescatados, personas detenidas, titulares hablando de coyotes. Y mientras todo el mundo comenta lo que está ocurriendo, muy pocos parecen hacerse la pregunta más importante: ¿qué está pasando realmente? Porque detrás de cada operativo existe una historia humana. Detrás de cada fotografía existe una familia. Detrás de cada migrante existe una decisión que probablemente no fue fácil. Y quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos no es cómo llegaron. Quizás la pregunta es: ¿por qué alguien estaría dispuesto a cruzar varios países, atravesar fronteras, endeudarse por miles de dólares y poner su vida en manos de desconocidos para llegar a Brasil? Piénsalo un momento. ¿Tú lo harías? ¿Dejarías tu casa? ¿Dejarías tu familia, tus amigos, tu país, tus recuerdos? ¿Te subirías a un vehículo sin saber quién lo conduce? ¿Entregarías los ahorros de tu vida a una persona que promete llevarte a un país que nunca has visto? La mayoría responde que no, pero quienes lo hacen generalmente no están huyendo de una vida cómoda, están escapando de una situación que perciben como peor. Cuando vemos una noticia policial, solemos observar únicamente el último capítulo, el rescate, la detención, la operación, pero casi nunca vemos los capítulos anteriores. No vemos las noches sin electricidad, no vemos la escasez, no vemos la incertidumbre, no vemos la angustia de una madre pensando cómo alimentar a sus hijos. No vemos el miedo de quien siente que su futuro se está cerrando. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió una frase que sigue teniendo una enorme vigencia. Cuando una persona ya no puede cambiar una situación, se ve obligada a cambiarse a sí misma. Quizás eso explica gran parte de los movimientos migratorios que observamos hoy en América Latina. Las personas no abandonan su país porque sí. Migrar puede ser una de las decisiones más dolorosas que un ser humano puede tomar. Durante años, cuando se hablaba de migración en Roraima o de Brasil, la conversación giraba casi exclusivamente alrededor de los venezolanos. Pero algo está cambiando en este año 2026. Cada vez más cubanos están apareciendo en las estadísticas migratorias y en las operaciones policiales realizadas en la frontera norte de Brasil. Y aquí aparece una realidad que muchos brasileños desconocen. La inmensa mayoría de estas personas no llegan con la intención de cometer delitos, no forman parte de ninguna organización criminal, no están huyendo de la justicia, están buscando oportunidades, están buscando estabilidad, están buscando algo que millones de personas han buscado a lo largo de toda la historia humana, una posibilidad de construir una vida mejor. Y ahora te hablaré de los verdaderos protagonistas de esta historia. ¿Por qué no? No son los cubanos, son los coyotes. Y aquí debemos ser muy claros. Cuando la Policía Federal y la Policía Rodoviaria Federal de Brasil realizan estos operativos, el objetivo principal no son los migrantes, son las redes que se aprovechan de ellos, porque existe algo profundamente injusto en todo esto. Miles de personas están pagando cantidades enormes de dinero para ingresar a un país que posee mecanismos legales de regularización migratoria. Sí, miles de dólares. Dinero que muchas veces provienen de préstamos, de familias, de la venta de propiedades, de años de sacrificio. Y ese dinero termina en manos de individuos que lucran con la desesperación ajena. Imagina esto por un momento: vender todo lo que tienes para confiar tu futuro a un desconocido. ¿Te imaginas llegar a una frontera después de haber entregado tus ahorros de toda la vida? Y aquí voy a hacer una pausa justa, porque es importante reconocer algo. La actuación de la Policía Federal y la Policía Rodoviaria Federal merece ser valorada, y no por una razón xenófoba. No me malinterpretes. No porque alguien quiera cerrar las puertas a los migrantes. No porque alguien crea que los cubanos no son bienvenidos. Todo lo contrario. Los operativos son importantes
precisamente porque protegen a las personas más vulnerables, porque nadie debería ser obligado a pagar miles de dólares para entrar a Brasil. Nadie debería depender de traficantes. Nadie debería exponerse a abusos, engaños o explotación. Brasil posee una de las legislaciones migratorias más avanzadas de América Latina. La documentación migratoria puede realizarse por vías legales. Existen procedimientos de regularización. Existen derechos garantizados. Existen instituciones que protegen a los migrantes. Existen organismos internacionales que acompañan estos procesos. Por eso, combatir a los coyotes no significa combatir a los migrantes. Significa combatir a quienes hacen negocio con el sufrimiento humano. Y esa diferencia es fundamental. El sociólogo Zygmunt Bauman decía que una de las características de nuestro tiempo es la producción de seres humanos descartables. Personas que sienten que han sido expulsadas de las oportunidades económicas y sociales. Y cuando una persona siente que ya no tiene alternativas, se vuelve más vulnerable a cualquier promesa. Y es exactamente ahí donde aparecen los coyotes. Ellos no crean la necesidad, ellos la explotan. No crean la desesperación, la utilizan. No crean los sueños, la convierten en mercancía. Y mientras exista una persona desesperada, existirá alguien dispuesto a lucrar con ella. Existe un riesgo que aparece cada vez que surge una noticia relacionada con migración. Sí, y esa es la generalización. Si un cubano aparece en una noticia, algunos terminan hablando de todos los cubanos. Si un venezolano aparece en una noticia, algunos terminan hablando de todos los venezolanos. La historia demuestra que este camino nunca termina bien. El psicólogo Gordon Allport explicó que los prejuicios suelen nacer cuando transformamos casos individuales en características colectivas. Y eso es exactamente lo que debemos evitar. Porque una persona detenida no representa millones. Un caso no representa una nación. Un delito no representa una comunidad entera. Tal vez la discusión no debería centrarse únicamente en cuántos migrantes están llegando. Tal vez deberíamos preguntarnos algo más profundo. ¿Por qué tantas personas sienten que deben abandonar todo para empezar de nuevo? ¿Por qué alguien arriesga su vida para cruzar continentes? ¿Por qué una familia decide endeudarse para perseguir una oportunidad en otro país? Y sobre todo, ¿por qué seguimos permitiendo que existan redes que se enriquecen explotando esa necesidad? Cuando tú observas una imagen de un operativo policial en Roraima, ¿qué ves? ¿Ves una amenaza? ¿Ves una estadística? ¿Ves un titular? ¿O ves una persona? Porque detrás de cada rescate existe una historia que probablemente nunca vamos a conocer. Una madre, un padre, un hijo, una familia, un sueño. Y cuando el combate a las redes de tráfico de migrantes es absolutamente necesario, también es necesario recordar algo: la dignidad humana no tiene nacionalidad. Ahora, ¿qué opinas sobre la actuación de la Policía Federal en estos casos? ¿Tú crees que los operativos están ayudando a proteger a los migrantes de los abusos de los coyotes? ¿Piensas que la sociedad brasileña comprende realmente por qué estas personas deciden migrar? Y la pregunta más importante: ¿estamos observando una crisis migratoria o una industria criminal que encontró en la desesperación humana una forma de enriquecerse? Te leo en los comentarios, porque detrás de cada noticia siempre existe una historia más profunda que merece ser comprendida.